Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados a las 4 en punto de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que además se transmite a muchísimas, cada vez más ciudades del interior de nuestro país y que también llega más allá de nuestras fronteras a todo el mundo donde hay internet y por supuesto cubriendo el territorio nacional, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar y sintonizar. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su presencia, siempre tan alentadora. Se los aprecio enormemente y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en mi página de Facebook, Villalpando la Historia, y que ustedes saben, respondo de inmediato. Gracias, amigas y amigos. Si les parece bien, vamos a comenzar. Y en esta ocasión, si les parece a ustedes bien, vamos a continuar platicando acerca de los sucesos ocurridos en la capital, en el Valle de México, hace 175 años exactamente, con motivo de que estamos recordando que en aquel aciago año de 1847 sucedió la invasión norteamericana, aquella guerra tremenda en la cual finalmente México saldrá derrotado, perdiendo la mitad de su territorio, y cuyos momentos culminantes, sus momentos heroicos como los hemos llamado, sus momentos más trascendentes y quizá inolvidables, sucedieron precisamente en el mes de septiembre de aquel aciago año de 1847, hace 175 años, lo reitero, y que es el tema que hemos venido desarrollando en los dos últimos programas. Primero platicábamos de las batallas de Padierna y especialmente de Churubusco. Hace 8 días, ustedes seguramente lo recuerdan, hablamos de las razones de la derrota, por qué México perdió la guerra. Y el día de hoy, pues vamos a examinar la batalla del Molino del Rey, sucedida exactamente el día 8 de septiembre de 1847, y que es finalmente el prólogo al capítulo último de esta guerra, que examinaremos naturalmente la próxima semana si Dios lo permite, y que permite además también recapitular, entre otras cosas, mi afirmación de que quizá una de las principales razones por las que México fue derrotado, por la que perdimos la guerra, para hablar con toda claridad, fue por la torpeza, a veces bien intencionada, y en otras, de plano, de muy mala intención, de nuestros propios generales. Claro, por supuesto nos hemos conformado, como lo comentaba yo hace 8 días, con recordar la heroicidad de nuestros valientes soldados, que en efecto combatieron con denuedo y dieron su vida por la patria. Pero esto no basta. Esto en realidad no es suficiente para poder desahogar la frustración de la derrota. ¿Por qué perdimos? En buena medida, además de otros
puntos de atraso material que ya comentábamos, fuimos derrotados porque nuestros generales no supieron conducir la guerra, no supieron actuar en las batallas, no supieron finalmente comprender una guerra moderna en la cual, según augurios de grandes militares que estaban siguiendo paso a paso el conflicto, como el famoso duque de Wellington, este general inglés que había derrotado a Napoleón en Waterloo, estaba seguro él de que los Estados Unidos perderían la guerra por la osada aventura de introducirse en el territorio mexicano y llegar hasta la capital, en donde pensaba Wellington serían absolutamente derrotados y vencidos. Y este pronóstico erróneo, fallido, fue precisamente por culpa de la torpeza militar mexicana. Bueno, es el tema que vamos a platicar el día de hoy, la batalla del Molino del Rey, con un pequeño preámbulo. Miren, después de que sucedieron las batallas de Padierna y Churubusco, aquel 19 y 20 de agosto de 1847, ambos contendientes, tanto el general Scott como el general Antonio López de Santana por el lado mexicano, sintieron que era mejor detener tantito las hostilidades, pactar un armisticio y tratar de empezar a negociar los términos del fin de la guerra. Esta idea surgió, curiosamente, de ambos cuarteles generales, la necesidad de detenerse un poco, después de las grandes batallas que hemos platicado ya en este programa hace 2 semanas, y se aceptó por ambos contendientes esta suspensión de hostilidades. Estados Unidos se comprometió a detener su avance en la capital. Sus tropas quedaron como estaban hasta ese momento, en Coyoacán y en Tacubaya. México también se comprometió a no moverse. Y ambas naciones nombraron representantes para negociar. Hay que decir que en los Estados Unidos ya habían dispuesto el presidente Polk que un negociador con plenos poderes, el señor Nicolás Trist, viniera acompañando al ejército. Y por el lado mexicano, el gobierno del presidente Antonio López de Santana designó a 5 personas para que estuviesen en representación de México en estas negociaciones de paz para tratar de resolver la guerra de una vez. Allí estuvo presente un expresidente, el general José Joaquín Herrera, un militar del cuerpo de ingenieros, el general Mora y Villamil, un distinguidísimo abogado, don Bernardo Couto, y también un experto en relaciones comerciales con el exterior, el señor Atristain, acompañados todos ellos de un intérprete del señor Arroyo, porque recuerden, nadie hablaba inglés en ese tiempo y por supuesto el señor Trist tampoco hablaba español. Se reunieron a negociar todos ellos en la población de Azcapotzalco, amparándose primero en este armisticio de suspensión de hostilidades y para poder platicar, a ver, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos de esta guerra? Y las propuestas del señor Trist fueron verdaderamente impresionantes. Estados Unidos deseaba la ratificación de que Texas ya era parte de la Unión Americana y deseaba también los territorios de Nuevo México, de Arizona, de lo que hoy es Nevada, Colorado y las Californias, las 2 Californias, la Alta California y también la península de la Baja California, y además paso libre de mercaderías, personas y tropas por el istmo de Tehuantepec. Estas propuestas norteamericanas presentadas a los representantes mexicanos, Herrera, Mora, Couto, Atristain y Arroyo, pues eran sumamente descabelladas. Así lo indicaron los propios mexicanos que estaban allí en Azcapotzalco negociando con Trist. Y sugerían ellos, a ver, vamos a reducir, aceptamos que ya perdimos la guerra, aceptamos perder Texas definitivamente, también Arizona, también la Alta California, pero queremos que se quede en México
Nuevo México, porque hay gran población nuestra, y la península de la Baja California, cosa que el enviado norteamericano rechazó. Ellos querían todo por completo. Como todos sabemos, ya al final, después de la guerra, cuando se pacte el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues lo único que se va a salvar de esta pretensión inicial norteamericana va a ser precisamente la península de la Baja California, que seguirá siendo parte de México. México, insisto, en este primer acercamiento diplomático deseaba también conservar Nuevo México, allá Phoenix y demás ciudades aledañas, pero sin embargo, pues no fue posible, porque la ambición norteamericana quería todas esas zonas para integrarla a su país. Así que el armisticio finalmente pues no se coronará con una negociación exitosa, porque se romperán las pláticas. Y además hubo un incidente muy peculiar y grotesco. Los norteamericanos, aprovechándose que estábamos en paz, enviaron casi 100 carros vacíos para el rumbo de la Merced a comprar alimentos, con dinero constante y sonante, como hemos platicado. Pero la población mexicana se dio cuenta que ingresaban estos carromatos norteamericanos y de inmediato salieron a apedrearlos, a hacer gritería, a hacer un barullo tremendo. La policía y el ejército tuvo que intervenir, acusaron a los soldados mexicanos de proteger a los norteamericanos porque estaban cuidándolos para que se retiraran. En fin, estaba el ambiente muy crispado por ambas partes, y finalmente el día 7 de septiembre por la mañana se declararon rotas las pláticas y comenzó de nuevo las hostilidades. Pero de esto hablaremos, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, el cual estamos dedicando a recordar la batalla del Molino del Rey. Decíamos en el segmento anterior que el día 7 de septiembre de 1847, ya declaradas que están rotas las negociaciones producto del armisticio que se celebró días antes, van a comenzar de nueva cuenta las hostilidades. Miren, vamos a figurarnos que estamos en la Ciudad de México con un mapa actual más o menos, lo cual es muy fácil de identificar los sitios que hoy platicaremos para narrar la batalla del Molino del Rey. E imaginen ustedes que el general Scott, el comandante en jefe de los Estados Unidos, instaló su cuartel general en Tacubaya, específicamente en el antiguo edificio del arzobispado. Allí estaba el general Scott, allí había puesto su cuartel general. Está muy cerca de Chapultepec en términos contemporáneos, y se fijan ustedes bien, es nada más recorrer pues un tramito de periférico para llegar a Chapultepec. También recuerden que en aquel tiempo las armas de fuego solo operan a distancias, hoy, llamémoslo así, muy cortas. Así que es un escenario geográfico en realidad mínimo de unos cuantos kilómetros de largo, que hoy en día se puede recorrer a pie perfectamente bien, bueno, con las dificultades propias del tránsito, pero en coche también es muy rápido a través fundamentalmente del eje que lo recorre este antiguo campo de batalla que es el periférico. Entonces, pues, el general Scott en Tacubaya, en el edificio del arzobispado, ahí decide atacar la línea de defensas poniente de la Ciudad de México. Son tres edificaciones importantes en donde está asentada la mayor parte de las tropas que defienden la capital mexicana en el punto poniente, en el occidente. Uno, una pequeña fortificación que incluso hoy ya desapareció, llamada la Casa Mata, que estaría hoy, si ustedes ubican la segunda sección del bosque de Chapultepec, a la entrada, a un lado, hacia el lado norte de la montaña rusa, hay un pequeño parque infantil que se llama La Tapatía. Allí estaría más o menos ubicada la Casa Mata. Segundo, un punto más estratégico y más importante, inclusive mejor fortificado, el Molino del Rey, edificio que hoy todavía sobrevive y que se puede ver perfectamente bien
cuando transita uno por la zona. Y tercero, más hacia el oriente, ingresando al bosque de Chapultepec y ascendiendo por la elevación, por el cerro que está allí, el famosísimo Castillo de Chapultepec, que será escenario de la batalla que platicaremos, primero Dios, la próxima semana. Hoy no entraremos al Castillo de Chapultepec. Nos vamos a quedar únicamente como punto central el Molino del Rey. Estas tres fortificaciones, Casamata, Molino del Rey y Chapultepec, constituyen, repito, la línea de defensa del poniente de la capital, y allí el presidente de la República, Antonio López de Santana, dispuso que el mando de esa línea, de esas tres fortificaciones, digámoslo así, de ese teatro de combate, estuviese a cargo de un viejo y antiguo general, antiguo insurgente también, Nicolás Bravo. El general Nicolás Bravo, que estaba a cargo, pues, de la línea poniente. Particularmente, en lo que hoy es el Molino del Rey, el punto específico estaba a cargo del general Antonio de León, un militar oaxaqueño, que tenía a sus órdenes a los generales Pérez, al general Ramírez, al general Rangel, con un total más o menos de 4,000 hombres, que estaban, pues, atrincherados particularmente entre el propio Molino del Rey y la Casamata, más hacia el poniente. Hoy diríamos, atravesando el periférico, la entrada al nuevo bosque de Chapultepec, o segunda sección, hasta llegar a la Casamata. Ahí estaban 4,000 hombres, más o menos, del ejército mexicano. Frente a él, hacia el sur, en Tacubaya, en el antiguo arzobispado, donde está el cuartel del general Scott, este militar norteamericano, comandante en jefe de su ejército, dispuso que una de sus divisiones al mando del general Ward se colocara para atacar esta línea defensiva. El 7 de septiembre, los norteamericanos desde muy temprano dispusieron sus líneas de ataque, siguiendo lo que hoy sería el anillo periférico, de Avenida Constituyentes a el Molino del Rey. Es muy sencillo de señalar hoy en día este campo de batalla. Colocaron sus piezas de artillería, colocaron sus batallones, también casi en 4,000 hombres era la tropa que atacaría, quizá un poquito menos. Algunas fuentes norteamericanas dicen que eran como 3,500, otros los elevan a los 4,000. Este es el núcleo del ataque, el territorio donde se va a librar la batalla. Claro, en aquel tiempo, por supuesto, está despoblado, no hay nada, es puro campo abierto. Antonio López de Santana, el presidente de la República y comandante supremo del ejército mexicano en ese momento, había dispuesto también para apoyar la batalla que una división de caballería que tenía entre 3, quizás hasta 4,000 hombres, al mando del general Juan Álvarez, otro veterano de la insurgencia, pernoctara, estuviese acuartelada en lo que hoy es el restaurante, así tal cual, de la Hacienda de los Morales. Un poquito más hacia el norte, también sobre el periférico hoy en día, a la altura de lo que es ya la colonia Polanco, y que en caso de hostilidades, esta división de caballería se trasladara, se moviera, nuevamente siguiendo la ruta hoy en día del periférico, hasta donde se encuentra más o menos la montaña rusa y un poquito más allá el Museo de la Comisión Federal de Electricidad y, como ustedes conocen, el Museo del Papalote, el Museo del Niño, para que pudiese apoyar y atacar en esa extensión de terreno que estaría a su izquierda a las tropas invasoras. El plan mexicano de resistencia era muy sencillo, era esperar, como ya vimos, muy criticable, pero bueno, era esperar el ataque norteamericano, pero en esta ocasión incluía ese ingrediente fundamental de que la caballería mexicana pudiese
replicar, cargar, como se dice, y atacar el flanco del ejército norteamericano. Pero algo sucede en este país nuestro muy peculiar, porque al llegar la noche del día 7 de septiembre, Santana prefirió ya no quedarse ahí, se retiró a dormir a Palacio Nacional y también retiró casi a la mitad de los soldados que allí estaban. Increíble, pero cierto. Santana después va a argumentar que le dijeron que le pasaron informes que parecían muy certeros de que los norteamericanos, al ver la resistencia que se les ponía enfrente en el Molino del Rey, habían preferido cambiar su eje de ataque e irse por la Candelaria de los Patos, lo cual resultó ser totalmente cierto. Más bien fue una torpeza mexicana. Retiró a la ciudad, a la Ciudadela, en el centro de la ciudad, a la brigada del general Rangel, a la brigada del general Ramírez, a otros cuerpos de tropa los mandó a dormir al castillo de Chapultepec y finalmente, en el Molino del Rey quedaron la mitad de los soldados que había en la mañana. Y claro, llegó el amanecer del día 8 de septiembre, muy tempranito, en cuanto despuntó el alba, en cuanto apareció el primer rayo de luz a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, de inmediato comenzó el cañoneo y los norteamericanos atacaron de manera decidida y pues pasó lo que tenía que pasar. Las tropas mexicanas que guarnecían la casamata, que guarnecían el Molino del Rey, fueron sorprendidas y dormidas, por supuesto. Estaban dormidos todavía. Se les había olvidado poner centinelas y los norteamericanos llegaron con una enorme facilidad hasta el propio Molino del Rey. Si se han fijado, junto al Molino del Rey hay un pequeño acueducto donde inclusive hoy en día abajo de cada arco están los cañones que participaron en la batalla. Llegaron ahí, capturaron los cañones y se retiraban ya triunfantes, con los cañones como botín de guerra, como trofeos. Esto fue terrible, ¿eh? Hay que destacar, eso sí, que en cuanto comenzó el cañoneo, Santana, que según él iba hacia la Candelaria, dijo, ¡oh! El ataque es por el otro lado. Y trató o intentó de regresar, pero ya no llegó a tiempo. La batalla va a durar a lo máximo 3 horas. Para las 9:30 de la mañana ya habrá terminado. Pero en cambio, en Chapultepec, el tercer regimiento ligero que estaba ahí durmiendo, porque lo habían mandado a pernoctar al propio castillo, a las órdenes del coronel Miguel María Echegaray, estaba ya listo tempranito, bajó corriendo por la rampa del castillo, a paso veloz subieron hasta el Molino del Rey, por los actuales calzadas que hay ahí en el bosque de Chapultepec, que son bellísimas, y alcanzaron a enfrentar al enemigo, rechazarlo, corretearlo, lograron recapturar los cañones. Fue un triunfo maravilloso mexicano porque esta unidad de valientes soldados lograron repeler el ataque, regresar a los norteamericanos casi hasta su línea en Tacubaya, y en ese momento se esperaba que atacara la caballería mexicana para rematar el triunfo. ¿Y qué creen que pasó? La caballería mexicana nunca llegó. Pero miren, antes de irnos al corte, esta batalla del Molino del Rey es una que particularmente a mí me atrae muchísimo, la he estudiado mucho, y quiero recomendarles un libro específico que hay sobre ella. Claro, es antiguo, se publicó allá por 1988, y narra la historia de la batalla y del monumento que también allí se colocó para honrar a los muertos allí en combate. Es un libro que escribió doña María Elena Salas Cuesta, lo publicó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y tiene esta cualidad enorme que además contiene los estudios científicos que se hicieron acerca de los restos mortales hallados en ese monumento en el antiguo Molino del Rey, un monumento que ha sufrido varios traspasos. Hoy en día se encuentra entre el periférico y atrás casi del Campo Marte. Lo han ido moviendo según la necesidad urbana del tráfico y de la construcción de vías de calles, de pasos a desniveles, pero es un monumento que tiene todavía allí este sabor del día de la batalla. Allí se conservan los restos, por ejemplo, de algunos de los combatientes, como el coronel Gelati, como el coronel Lucas Valderas y de algunos otros más. Este es un documento interesantísimo, este librito que les comento, Molino del Rey, historia de un monumento, de María Elena Salas Cuesta, que se los recomiendo. Vale mucho la pena estas ediciones muy loables, aunque muy escasas ya, de el INA mexicano.
Y ahora sí, amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana en el que estamos recordando, tratando de examinar la batalla del Molino del Rey. Una batalla que, por supuesto, yo lo digo con todo respeto, perdimos y que es también una muestra representativa de la torpeza de los generales mexicanos. Y lo digo con todo el respeto histórico que se merecen. No supieron conducir una batalla, no supieron planear un enfrentamiento, no supieron defender a la patria con inteligencia. Se conformaron con imponerle a los soldados actos de valentía y de heroísmo. Miren, esta batalla de Molino del Rey es una más en la que estuvimos a punto de ganar. Un por poquito ganamos. Otra de estas oportunidades del ya merito, de nos faltó tantito, del ya casi casi, y que por lo visto esta es una actitud también muy mexicana, que no solamente se refiere al fútbol, donde es común que nos suceda y todos lo sabemos. Siempre, ya casi, casi, casi lo logramos, nos faltó tantito, ya merito. Bueno, esto es muy natural y por lo visto muy común entre nosotros, pero también sucede en los momentos culminantes de una guerra internacional como la de 1846-47. Miren, simplemente como paréntesis, en esa guerra contra los Estados Unidos, defendiendo nuestro territorio, en tres momentos muy claros y que hubieran sido definitivos, estuvimos a punto de ganar. Nos faltó ese tantito, el ya merito. Allá en febrero de 1847, durante la batalla de la Angostura, también estuvimos a punto de ganar. Nada más que nos retiramos, quién sabe por qué. Sucedió también, como lo platicábamos hace un par de semanas, en la batalla de Padierna, en donde estuvimos a punto de ganar. Y aquí, pues simplemente Santa Anna, que en la Angostura había dado la orden de retirarse sin justificar nada, aquí dio la orden de no apoyar al general Valencia, quien fue finalmente derrotado. En la Angostura, repito, en Padierna y aquí también en Molino del Rey, en donde, como ya vimos en el bloque anterior, ante un avance arrollador del tercer regimiento ligero al mando del coronel Miguel María Echegaray, que venía corriendo con sus tropas a paso veloz desde el castillo de Chapultepec, que bajó la rampa a toda velocidad, que subieron por esas pequeñas veredas que hay dentro del bosque para llegar al Molino del Rey, y enfrentó a los norteamericanos que estaban ahí sintiéndose ya vencedores, los hizo correr, los despedazó, los regresó casi hasta Tacubaya, cuando había ese impulso victorioso mexicano y se esperaba, como estaba dispuesto, que la caballería, la división de caballería del general Juan Álvarez, atacara, pues no apareció. Nunca atacó. Es más, ni se movió del lugar desobedeciendo las órdenes de Santa Anna, quien, como veíamos en el bloque anterior, había dispuesto que la caballería que pernoctaba en la hacienda de los Morales se moviera hacia una zona que hoy ubicaríamos más o menos en el Museo de la Comisión Federal de Electricidad, en el Museo Papalote o Museo del Niño, hacia allí para apoyar a los mexicanos. Y la caballería no se movió, nunca salió de la hacienda de los Morales, así que se desaprovechó este impulso arrollador de un batallón mexicano que estaba echando fuera del campo de batalla a los norteamericanos. Ellos se repusieron, contraatacaron, llegaron nuevamente hasta nuestras líneas en el Molino del Rey y la Casamata y, por supuesto, nos derrotaron. Y ya, terminó la batalla. Era a las 9:30 de la mañana y esto ya había terminado por completo, con el ejército mexicano despedazado, los pocos que allí había, con la caballería inactiva en la hacienda de los Morales y con, finalmente, pues la victoria del lado del ejército de los Estados Unidos de América. Miren, si hacemos un examen de historia militar de lo que sucedió en esta batalla, hay tres aspectos bien importantes que hay que atender. Primero, el primer error de Santa Anna
en este caso como comandante en jefe, fue debilitar la línea que ya tenía perfectamente bien armada. Comentábamos en el primer bloque que en esta línea entre Chapultepec, Molino del Rey y de Molino del Rey a la Casamata había casi 4,000 soldados mexicanos, independientemente de los casi 4,000 de caballería que se encontraban, repito una vez más, en la hacienda de los Morales. Bueno, comentábamos también que esa noche Santa Anna decidió él irse a dormir a Palacio Nacional y también resolvió que varios cuerpos de tropas se retiraran a dormir, la gran mayoría a la Ciudad de México, a la Ciudadela específicamente, y otros más a Chapultepec. ¿Por qué lo hizo? Pues no sé si porque pensaba que los soldados merecerían dormir bajo techo. Ya sabemos que en septiembre llueve. Pero estamos en plena guerra, en plena batalla. Están amagando los enemigos enfrente a un par de kilómetros. Y los soldados mexicanos se retiran a dormir. Claro, Santa Anna se justifica diciendo, y este sería el segundo gran error, que recibió informes fidedignos, según él, de que los norteamericanos, al ver que la línea del Molino del Rey era muy sólida y que estaba muy bien fortificada y muy bien defendida por casi 4,000 soldados, Scott prefería atacar por el rumbo de la Candelaria de los Patos, lo cual fue falso absolutamente, y Santa Anna, según él, en su parte de guerra, con ese temor mandó observadores y quería mover sus tropas para atender a la Candelaria si era necesario. ¡Pamplinas! Scott ordenó el ataque directo como se había pensado el día anterior sobre el Molino del Rey. Es decir, Santa Anna cometió un error brutal. Debilitó la línea que ya tenía constituida. No sabemos si por buena gente, por mandar a dormir a los soldados bajo techo. No sabemos si porque efectivamente le dieron un informe falso y se lo creyó, o simplemente por su falta de pericia, que eso es muy, muy posible, ¿eh? Evidentemente se notaba la falta también de oficio militar del ejército mexicano. El general Scott se movía mandando siempre oficiales de ingenieros como observadores al frente de él. A Santa Anna jamás se le ocurrió mandar observadores para ver los movimientos del enemigo. Así que estábamos totalmente ciegos en cuanto a lo que hacían los norteamericanos, mientras que ellos sabían perfectamente bien dónde había tropas mexicanas. Pero bueno, lo más grave de todo es la conducta del general Juan Álvarez, al mando de la caballería, casi 4,000 soldados, quizás entre 3,500 y 4,000, que es el que está con sus tropas en la hacienda de los Morales y que recibió órdenes de moverse el día 8 muy temprano hacia el rumbo, repito, hoy, del Museo de la Comisión Federal de Electricidad y del Museo Papalote del Niño. Y no se movió. En su proceso que después le harán, va a decir que no lo hizo porque se lo ordenó a su segundo al mando, mueva las tropas. Y el segundo al mando, el general Andrade, lo desobedeció. Háganme el favor. Y entonces ya Juan Álvarez pues no hizo nada porque su segundo desobedeció las órdenes. Y entonces los caballos de la caballería mexicana, casi 4,000 hombres, no participaban en la batalla porque un señor decidió desobedecer al general en jefe y todos se quedaron tan campantes y tan contentos y el propio general en jefe no hizo nada por imponer sus órdenes. Verdaderamente otra patraña, ¿eh? Ya después se va a saber también que Andrade, el segundo al mando de la caballería, odiaba a Álvarez. Por razones raciales, Andrade era un aristócrata criollo y pues Juan Álvarez era probablemente mestizo o mulato. Y eso, pues en este país nuestro, ¿verdad?, donde se supone que no discriminamos, sucedía y sucede hasta nuestros días. Pero hay una razón todavía mayor. Quizá Juan Álvarez decidió desobedecer deliberadamente porque, y aquí nuevamente entran los pleitos y las ambiciones y las pugnas entre nuestros generales. Juan Álvarez odia profundamente, primero, al comandante de la línea del Poniente, que a su momento, en el bloque anterior comentábamos, es el general Nicolás Bravo. Se odian los dos. Recuerden ustedes que los dos son subordinados de José María Morelos, pero recuerden también que Bravo es criollo y Álvarez otra vez es mestizo y mulato. Hay
pleitos raciales entre ellos, pero además hay pleitos de hace ya varias décadas por saber quién es el cacique verdadero, la gran autoridad moral de lo que hoy es el estado de Guerrero. Los dos se disputan cada rato la gubernatura del estado y los dos se odian. Pero también, como tercer ingrediente, Juan Álvarez, a su vez, odia profundamente al general presidente Antonio López de Santana y es totalmente correspondido. Años después, simplemente recuerden ustedes, Juan Álvarez va a encabezar la revolución de Ayutla para derribar y echar del poder a Santana. Así que Juan Álvarez, en buena medida, tuvo la culpa de esta inacción de la caballería. Primero, si creemos sus propias palabras, por no imponerse a su segundo y no destituirlo, no arrestarlo. Se quedó calladito, esperando a ver si lo obedecían, y como no lo obedecían, pues no hizo nada. Y segundo, por sus propios pleitos. Quizá con Andrade, que es el menos importante, pero sí sus pleitos públicos, sus celos públicos, sus disputas públicas con Nicolás Bravo y Juan Álvarez, y con el mismo Álvarez con Antonio López de Santana. Estos problemas personales entre los generales, además de su torpeza mayúscula, darán como consecuencia que esta batalla del Molino del Rey sea también una derrota para México, debida en buena medida, repito, por nuestros generales inútiles y mezquinos. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy, en el que hemos platicado, hemos recordado, hemos examinado la batalla del Molino del Rey. Derrota mexicana, sí, por las causas atribuibles fundamentalmente, como lo he sostenido en el bloque anterior, a la torpeza de nuestros generales. Desde Santana, que retiró las tropas que allí estaban, no sabemos si engañado por un informe falso de un ataque posible a la Candelaria de los Patos, no sabemos si por su propia, ligereza, yo me voy a dormir a Palacio y que los soldados se vengan a dormir también bajo techo a la ciudadela, porque llueve, ¿no? Llueve en septiembre, sí, claro, y se vayan a mojar. No sabemos por qué razón, pero debilitó la línea, y además también, quizás, la mayor responsabilidad por la derrota la tiene el general Juan Álvarez, que repito, es increíble que haya justificado su proceder, su inactividad, acusando a su segundo al mando de que no lo obedeció, y él se quedó, tranquilito, porque no lo obedecieron. En lugar de destituirlo, arrestarlo y ordenar directa y reiterar el ataque, se conformó con que no me obedecieron, cuando seguramente en el fondo su pleito mayor es tanto con el general Nicolás Bravo, comandante de la línea de Poniente, su enemigo local allá en el estado de Guerrero, como con el propio presidente de la República, Antonio López de Santana, su enemigo mortal en el campo nacional. Así que, una vez más, perdimos. Pero miren, déjenme decirles algo interesante. La propia batalla del Molino del Rey es también motivo de disputa entre los generales norteamericanos. El general Scott había ordenado atacar el molino y la Casa Mata porque le habían informado, mal informado, que allí había un gran depósito de cañones y de pólvora. En efecto, el Molino del Rey se había utilizado tiempo atrás para fundir allí como taller de fundición de cañones, pero ya no. Estaba vacío. Únicamente había 4 cañones disparando útiles en las defensas del Molino del Rey, y Scott pensaba que en su interior había guardado muchas piezas más de artillería, mucho parque y mucha pólvora. Pensó que era allí donde se encontraba literalmente el armamento mexicano guardado en reserva. Este es lo que él justificó para ordenar el ataque. Cuando los norteamericanos ocupan el Molino del Rey y la Casamata y se dan cuenta que allá adentro no hay nada, va a ser una férrea pelea entre Worth y Scott, a grado tal que meses después, cuando termine la guerra, al propio general Scott en los Estados Unidos le van a establecer proceso de guerra por las acusaciones que le formuló el general Worth, que dijo que había casi 800 norteamericanos fuera de combate, entre ellos
casi 200 muertos por culpa de la torpeza del general Scott por ordenar un ataque a un lugar que no tenía ningún tipo de valor militar más que la fortificación. Quizá también Scott se equivocó, ¿eh? También ellos meten la pata a los norteamericanos. Claro, afortunadamente su errónea visión del objetivo de la batalla fue victoriosa para ellos. Si no, ahí lo hubieran destituido también, ¿eh? Porque se mostró muy, pero muy torpe. El propio general Ulysses Grant, en ese momento joven teniente, que después será presidente de los Estados Unidos, también critica duramente lo que sucedió en la batalla del Molino del Rey, destacando el valor de los soldados mexicanos y criticando al general Scott por la tontería de mandar a atacar un lugar que objetivamente no tenía ningún valor estratégico. Pero bueno, es lo que pasó allá entre ellos. Acá con nosotros sí hubo actos muy destacados y muy interesantes de valor. Estos han sido recogidos simbólicamente hablando en el monumento al Molino del Rey que se encuentra allá, atrás del Auditorio Nacional del Campo Marte. Y es un mismo monumento que, al igual que el de Churubusco, se mandaron a hacer en la misma época por el presidente Ignacio Comonfort para recoger ahí los restos de algunos de los oficiales que murieron en combate. Especialmente en este monumento del Molino del Rey, y bien identificados ya, ahí están los restos del coronel, por ejemplo, Vicente Gelati, un oficial muy muy interesante que tiene nombre de calle ahí en la colonia San Miguel Chapultepec, y de quien les recomiendo un cuento muy bonito que escribiera en su momento el gran historiador Héctor Aguilar Camín. Escribió un cuento, lo pueden ustedes buscar en internet, que se llama El fantasma de Gelati. Se los recomiendo. Este es el coronel Vicente Gelati. También va a morir en combate, allí en el Molino del Rey, el general Antonio de León, un viejo general oaxaqueño que en su juventud había sido parte del ejército realista, que al momento del plan de Iguala cambió de bando, se convertirá en trigarante y es el, digámoslo así, consumador de la independencia en Oaxaca a las órdenes de Iturbide, que después va a ser incluso gobernador del estado, va a ser amigo de Benito Juárez, un joven diputado entonces, y pues va a morir en combate allí, precisamente en el Molino del Rey. Pero hay otros más. Por ejemplo, uno muy famoso por la calle muy céntrica que engalana con su nombre, el coronel Lucas Valderas, va a morir en el Molino del Rey. Él era el comandante del Batallón de Artillería de la Guardia Nacional, Mina, llamado así en homenaje a Javier Martín Mina, el insurgente. Se había formado un batallón de voluntarios, como ya platicábamos en el programa anterior y en el anterior también, voluntarios que simplemente se unen y que tenían como oficio fundamentalmente el ser coheteros o artificieros, sabían manejar cañones y fundaron este batallón de artillería de la Guardia Nacional, Mina, cuyo coronel era Lucas Valderas. Un señor que no era militar, sino que cada vez que había necesidad se unía al ejército, combatía y luego se retiraba a su taller. Él era sastre, se dedicaba a su sastrería y cada vez que había necesidad pues se incorporaba, como lo sucedió en este día del Molino del Rey, donde se puso al frente de su batallón. Va a caer acribillado, muerto, diciendo sus últimas palabras: pobre patria mía. Pero también, y este es un caso muy interesante que quiero platicarles, dentro de este batallón de artillería Mina de la Guardia Nacional, allí había un joven capitán de nombre Margarito Suazo. Margarito Suazo era también un ayudante de sastrería, trabajaba con Lucas Valderas. Se incorporó al batallón, lo nombraron capitán. Recuerden que en estos batallones los grados son por elección de las tropas. Ellos consideran, tú vas a ser capitán, perfecto. Y así como Lucas Valderas era el coronel, pues Margarito Suazo era el capitán. En el momento de la batalla era el abanderado del batallón de artillería Mina de la Guardia Nacional y cayó acribillado. Esta historia ya la he platicado varias veces y es estremecedora y auténtica, que es lo más importante. Una vez que cayó acribillado a balazos y a bayonetazos, para salvar la bandera de su batallón, la tomó en sus manos, se la puso entre el pecho y los brazos, apretándola con mucha fuerza,
y se fue arrastrando hasta quedar dentro del Molino del Rey, en donde murió, para salvar la bandera. Allí murió. La bandera quedó impregnada totalmente con la sangre del capitán Margarito Zuazo. Así quedó. Esta bandera, la del Batallón de Artillería Mina de la Guardia Nacional, ensangrentada, porque aún las manchas de sangre se pueden observar a simple vista, se exhibe con mucha honra y mucho honor en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Váyanla a ver, es fundamental. Esta es la historia auténtica de un héroe mexicano que muere por la patria. Sí, absurdamente, inútilmente, pero muere por la patria y salva la bandera nacional, abrazándola, estrechándola con fuerza, arrastrándose, falleciendo finalmente ya entre los suyos, y cuando se la quitan de los brazos, la bandera está empapada en su sangre, y se puede ver allí en el castillo de Chapultepec. Lo más triste de todo es que este ejemplo real y auténtico pasa desapercibido y los mexicanos lo olvidamos y prefirieron, no sé por qué artes, pero lo vamos a tratar de dilucidar la próxima semana, prefirieron crear un mito falso que no existió, con un niño héroe, supuesto cadete del colegio militar, que supuestamente se arroja desde el alto del castillo con una bandera en sus brazos para salvarla, cuando, ya veremos, la bandera cayó en manos norteamericanas desde la propia azotea. Bueno, ¿por qué razón lo suplantaron? No lo sabemos. Pero la historia real es la de Margarito Zuazo, auténtico. Si ustedes caminan todavía por allí, el antiguo conjunto residencial de Los Pinos, que hoy es un centro cultural, en una de sus entradas, la que da más o menos hacia el Molino del Rey, todavía está la placa que habla de que en ese lugar finalmente quedó muerto el capitán Margarito Zuazo, salvando la bandera nacional entre sus brazos. Un acto heroico, sí, definitivamente, pero que sin embargo los mexicanos olvidamos porque preferimos la de un mito de alguien que se arroja desde una azotea en lo alto de un castillo en un cerro. Pero bueno, eso lo platicaremos, repito, la semana próxima. Lo interesante de hoy es que, efectivamente, en esta batalla, nuevamente, nuestros soldados dieron actos de valor y de heroísmo, y que nuevamente nuestros generales cometieron actos de torpeza y quizá de mala fe que nos van a conducir a la derrota. Es una guerra triste, es una guerra terrible, es una guerra que perdimos en buena medida por nosotros mismos. Y por supuesto, ya para terminar, y como lo he estado haciendo estas últimas semanas, y por ello pido su perdón, me disculpen, su paciencia, su comprensión, gracias a la confianza que nos tenemos, estos episodios de la Guerra del 47, que para mí han sido fundamentales a lo largo de mi vida, pues están en mi libro que ustedes ya conocen, Las balas del invasor, de José Manuel Villalpando, que se oye muy feo, pero ya es casi un clásico, y afortunadamente ha tenido el favor de las lectoras, de los lectores, de todos ustedes que me han honrado con su preferencia. Allí en ese libro están narradas todas estas imágenes terribles de cómo perdimos una guerra, incluyendo este capítulo tristísimo que hoy platicábamos del Molino del Rey. Pero amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención, se los aprecio enormemente. La próxima semana, primero Dios, y como ya lo he estado anunciando, vamos a platicar del fin de la batalla culminante, por lo menos culminante en el sentido de nuestra mexicanidad, la batalla del castillo de Chapultepec, para rematar este ciclo en el cual hemos examinado la guerra contra los Estados Unidos de América en su 175 aniversario. Pásenla muy bien, cuídense mucho y primero Dios, aquí nos vemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.